Bueno, en este video lo que vamos a explicar es la primera entrega de nuestro proyecto de hidrología, que trata básicamente de la caracterización de una cuenca. Mi grupo está conformado por Sebastián Alexander Realbe, Robert Jetson Melo, Dayana Alexander Ordóñez, David Alejandro Ortiz y mi persona, Juan Camilo Fajardo. Introducción. El presente proyecto busca determinar los parámetros físicos, geográficos e hidráulicos de una cuenca para la cual se toma la cuenca Volcán Galeras o río Guaitara, donde se delimita su área. Se clasifica la cuenca según su forma, su tamaño, su relieve, sus principales elementos. La cuenca es un valle rodeado por montañas, las cuales descargan toda el agua de escorrentía, la cual también debe ser tenida en cuenta puesto que ésta presenta un papel importante en el funcionamiento de una cuenca. El agua que cae es dirigida por la misma hasta desembocar en un lugar como puede ser un río o un lago. Se buscará interpretar el impacto benéfico que tenga la cuenca sobre las poblaciones cercanas o aledañas a la misma, como lo es en un ejemplo con Sacanariño. Es importante darle buen uso y manejo al recurso que provee el agua, puesto que será de gran ayuda para las civilizaciones aledañas. Objetivos. El objetivo principal es realizar la identificación y caracterización de la cuenca río Guaitara. Objetivos específicos: describir de forma clara y concisa la cuenca de sus partes, clasificar la cuenca de acuerdo a los factores que ésta presenta, dibujar el esquema de la cuenca. Bueno, la localización de la cuenca realmente nos digamos al municipio de Consacá. Sí, la cuenca como tal es la río Guaitara. En este caso lo que hacemos es hacer una microcuenca que es la parte del volcán Galeras con el río Azufral, que en sí hace la alimentación del acueducto para el municipio de Consacá. No solo para el municipio de Consacá, sino para las veredas aledañas. Geográficamente, bueno, Consacá está ubicado en un punto donde tiene gran cantidad de fuentes hídricas, digamos, entre arroyos y quebradas, pero digamos, lo que caracteriza esta cuenca, esta microcuenca, es el río Azufral, que en sí es como dije, pues es el sistema de acueducto de Consacá. Y obviamente, pues para el sistema de riegos, pues ya es para las partes bajas, donde se utilizaría para la cuestión de riegos, ya que por estar ubicado geográficamente en una parte de variación de lluvias y precipitaciones, entonces para el uso de riegos, pues no es muy utilizada. Bajemos. Para la localización como tal, lo que hicimos fue delimitar utilizando el software computacional de Google Earth. Lo que se tomó fue ya el ir dibujando de una forma poligonal todo lo que es la parte alta como decir, de la montaña, y de tal manera pues ir delimitando el área como tal de la microcuenca. Bueno, la subcuenca como tal, en este caso, o microcuenca como lo vamos a nombrar más adelante debido a la caracterización, sabemos que bueno, es lo del río Azufral, que pues va a desembocar realmente pues al río Guaitara, que en sí es la cuenca, a la cuenca general a la cual nos estamos refiriendo. La terminación, bueno, y el área y el perímetro, vemos que pues se hizo alrededor pues del volcán. En este caso, pues estos parámetros se obtuvieron en el software de Google Earth a través de la utilización de editar polígono, en el cual nos permite pues de manera aproximada y determinar lo que es el perímetro y las áreas de una sección. O tal vez pues por puntos y todo se fue ubicando los perímetros, y en este caso pues nos dio para las áreas. De la misma manera, pues para poder determinar lo que es la curva isométrica y las frecuencias de altitudes, pues obviamente es necesario las altitudes como tal de las cotas del terreno, y para esto pues digamos con el archivo que se genera en el Google Earth, un archivo .kmz,
Digamos, esto se abre en un programa que es Global Mapper y ahí pues digamos obtenemos las curvas de nivel. Que en este caso pues presentamos las curvas de nivel que tenemos desde la 2000 hasta la 4200, obviamente pues con las áreas en cada sección. Dentro de los parámetros morfométricos de la cuenca tenemos lo que es el área de la cuenca. Sabemos que estos valores pues son propiedades medidas, digamos se midieron en Google Earth. Entonces se obtuvo que el área se equivale a 24.3 kilómetros cuadrados. El perímetro de igual manera se lo podía calcular ahí. El perímetro es aproximadamente 24 kilómetros. La longitud del cauce, en este caso, pues se mide la cuenca hídrica del río Azufral, que es la principal cuenca hídrica de la microcuenca, en el cual nos da que mide 7.9 kilómetros. Para la pendiente del cauce principal, nos damos a las dimensiones totales de la elevación del cauce principal, y en este caso, pues es la diferencia entre la cota máxima, la mínima, sobre la longitud del cauce principal. Y para el caso de la pendiente de la cuenca, también se aplica la fórmula, que en sí pues, es una diferencia total de elevación, que se coge pues, las variaciones de las áreas y se determina pues, la pendiente. Cálculo de los índices representativos. Factor de forma. Es la relación entre el área y el cuadrado de la longitud de la cuenca. Intenta medir cuán cuadrada o alargada puede ser la cuenca. Principalmente los factores geológicos son los encargados de moldear la fisiografía de una región y la forma que tienen las cuencas hidrográficas. El cálculo lo obtenemos de nuestra cuenca con Google Earth, su perímetro y área. Está definida por el espacio delimitado por las curvas del perímetro y la longitud de cauce. Esta sería la tabla en donde podemos hacer la caracterización del factor de forma. Reemplazando nuestros datos, obtenemos que nuestro factor de forma es igual a 0.389, lo cual nos quiere decir que nuestra cuenca, su característica es alargada, con una producción sostenida de caudales moderado y un potencial de crecientes moderado. Índice de circularidad. Para el índice de circularidad utilizamos la información que obtuvimos de nuestra caracterización de la cuenca. El índice de la circularidad de Miller se compara el área de la cuenca con el área de un círculo cuya circunferencia es igual al perímetro de la cuenca. Básicamente reemplazamos nuestros datos en la fórmula, que sería el índice de circularidad igual a 4pi por el área sobre el perímetro al cuadrado. Reemplazando nuestros datos nos da un total de 0.539, lo cual quiere decir que puede subir un poquito más. No, sube. Ahí. Más. Lo cual nos da que la característica de la cuenca es oval, con una producción sostenida de caudales moderado y potencial de crecientes alto. Listo. Índice de compasividad. El índice de compasividad o coeficiente de Gravilius se define así al cociente que existe entre el perímetro de la cuenca respecto al perímetro de un círculo de la misma área. Kc es un coeficiente dimensional y nos da una idea de la forma de la cuenca. Si Kc es igual a 1, la cuenca será de forma circular. Este coeficiente nos dará luces sobre la escorrentía y la forma del hidrograma resultante de una determinada lluvia caída sobre la cuenca. Entonces, de nuestros datos obtenidos, reemplazamos en la fórmula para obtener el índice de compasividad, que en este caso es igual a 1,352, por lo que quiere decir que nuestra cuenca es de tipo alargada. Índice de pendiente. Es una ponderación que se establece entre las pendientes y el tramo recorrido por el río. Con ese valor se puede establecer el tipo de granulometría que se encuentra en el cauce. Además expresa en cierto modo el relieve de la cuenca. Se obtiene usando la siguiente ecuación. Reemplazamos nuestras altitudes, nuestra longitud de cauce y obtenemos que nuestro índice de pendiente es igual a 0,014. Orden de las corrientes. Antes de hablar del orden de las corrientes, conviene ver la clasificación. Estas
puede bajar, se clasifican en tres corrientes, la cual sería la corriente intermitente, la corriente efímera y la corriente perenne. Para nuestra cuenca, su corriente sería la corriente perenne, ya que esta contiene agua todo el tiempo y aún así en época de sequía esta se abastece continuamente, puesto que el nivel freático siempre permanece por arriba del fondo del cauce. Bueno, para el cálculo del rectángulo equivalente donde se asimila el área de la cuenca a un rectángulo. Para empezar, los niveles, las curvas de nivel se las toma como subáreas, las cuales se las va a asimilar a rectángulos que son representativas de cada agua, de cada área. Bueno, para el cálculo se toma un lado mayor, L mayúscula, y un lado menor, que es L minúscula. Ahí, como podemos ver, para el cálculo de los lados, L mayor y L menor. Bueno, para este caso tenemos que tener en cuenta el índice de compacidad y la superficie, ya que con cada superficie y las curvas de nivel se diferencian y se toman cada una de las áreas que la conforman. Se obtienen los valores del lado mayor y lado menor. Para asimilar las áreas, las curvas de nivel, se calcula cada longitud que la conforma cada curva de nivel, y para calcular la longitud total se la suma. Por lo tanto, la suma de las longitudes tiene que ser equivalente al lado mayor, y así se comprueba que están bien distribuidas las áreas. Esta es una representación del rectángulo equivalente de la cuenca. Bueno, estas las características de la curva de la cuenca, donde podemos observar que están las altitudes, las áreas parciales, las áreas acumuladas, áreas que quedan sobre las altitudes en kilómetros cuadrados, su porcentaje total y el porcentaje total que queda sobre las altitudes. Acá posiblemente podemos observar la curva isométrica y la frecuencia de altitudes. Realizados los cálculos requeridos, obtenemos nuestra curva isométrica, la cual refleja el porcentaje de superficie de la cuenca sobre una determinada altitud, siendo el eje Y la altitud metros sobre el nivel del mar y el eje X el área de la superficie según su altitud. Acá podemos observar la gráfica de frecuencia de altitudes, relación entre el porcentaje total y las altitudes. Y acá una pequeña conclusión: una densidad alta refleja una cuenca muy bien drenada, que debería responder relativamente rápido al influjo de la precipitación. Una cuenca con baja densidad refleja un área pobremente drenada con respuesta hidrológica muy lenta. Se puede establecer una relación entre la densidad del drenaje y las características del suelo de la cuenca analizada, tal como se detalla en la tabla de los cálculos de memorias. Gracias. Ahí queda, ok. Ahora sí, conclusiones. Bueno, básicamente... Esa conclusión. En conclusión, básicamente eso es todo. Eso, Tilín. ¿Cómo quedamos ahí? Le hablamos. Recortarlo lo más que puedas. A ver, esperen. Eso, pues ahí los cuadras.